¿Qué es la teoría de la inseguridad generalizada del estrés? ¿Hay otra forma de pensar el estrés? ¿Qué se necesita para vivir en un mundo incierto y amenazante? ¿El estrés es desencadenado o desinhibido? Sobre estos temas, en una propuesta de nuevo marco teórico, les proponemos conversar en los minutos que siguen. Hay un modelo estándar para explicar el estrés, cuyas premisas repasaremos brevemente. Se afirma, con evidencia que respalda esta afirmación, que las respuestas fisiológicas prolongadas al estrés son un importante factor de riesgo de enfermedad. La teoría estándar dice que el estrés se produce en respuesta a determinados estímulos, que llamaremos estresores, sobre personas vulnerables por distintas razones. El modelo estándar del estrés, entonces, requiere de un estímulo o estresor y de una respuesta reactiva o estrés. Habrá desencadenantes que operarán como causas y respuestas psicobiológicas que consideraremos los efectos del estrés. Estos se basan en el aprendizaje, en las diversas estrategias de afrontamiento, y habrá respuestas normales o anormales y determinados sesgos cognitivos que las promuevan. Este modelo de diátesis-estrés es un modelo que exige una predisposición o vulnerabilidad y una serie de desencadenantes ambientales o internos que producen o promueven la respuesta del estrés. Desencadenantes, eventos estresantes del mundo externo o provenientes del mundo interno de las personas. Estos eventos estresantes son cognitivamente procesados en personas vulnerables que tienen o carecen de estrategias efectivas de regulación y se expresan a través de manifestaciones conductuales, cognitivas y fisiológicas. Modelo, diátesis, estrés. Modelo, estímulo o desencadenante y respuesta o estrés. Pero, ¿podremos pensar esto de otra manera? Algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué son tan frecuentes? ¿Por qué los episodios de estrés ocurren incluso en ausencia de estresores que deberían ser el estímulo que desencadena la respuesta? ¿Hay otras formas de pensar desde otros marcos teóricos? Por ejemplo, ¿ayuda una perspectiva teórica evolutiva? Para algunos autores, la teoría de la inseguridad generalizada del estrés podría explicar algunas aparentes paradojas del modelo estándar para explicar el estrés. Se basa fundamentalmente en dos premisas. Hay una percepción de inseguridad y también existe una respuesta predeterminada al estrés. La respuesta por defecto a la incertidumbre es el estrés y la importancia para inhibirla depende de la seguridad percibida, no sólo de la percepción de amenazas, sino de la percepción de señales de seguridad. Avancemos un poco en esta nueva propuesta teórica. Ya disponemos de un considerable cuerpo bibliográfico que explicita un marco teórico a partir del cual crear evidencias experimentales
e inferencias clínicas. Las premisas de este nuevo marco teórico podrían sintetizarse en el título de este artículo que dice: más vale prevenir que lamentar. Y afirma que el estado fisiológico básico está codeterminado por la percepción de seguridad, es decir, que necesitamos percibir señales de seguridad ambiental para inhibir nuestra respuesta predeterminada al estrés. Esa respuesta es el principal determinante del estado del sistema nervioso autónomo y otros sistemas, por ejemplo el sistema endocrino. La respuesta al estrés es entonces una función subcortical predeterminada y, atención, este es el dato fundamental, que siempre está encendida, pero que en general está inhibida por la corteza prefrontal al percibir señales ambientales de seguridad. El énfasis de este modelo, en cambio de estar puesto en la percepción de señales de amenaza en el ambiente, está puesto en la percepción de señales de seguridad ambientales capaces de inhibir la respuesta predeterminada al estrés. Este desplazamiento teórico ofrece un nuevo modo de pensar que podría explicar algunas aparentes paradojas, como por ejemplo, ¿por qué es tan frecuente el estrés en ausencia de señales de amenaza? La perspectiva evolutiva, onto y filogenética, podría sintetizarse muy burdamente así. Al abandonar la seguridad del mundo uterino, todos comenzamos con la respuesta de estrés predeterminada no inhibida. Muy pronto aprendemos a predecir señales ambientales de seguridad que son las condiciones necesarias para que las funciones básicas como el hambre, la sed o la afiliación sean satisfechas, y al percibir, y sólo al percibir, estas señales de seguridad, la respuesta predeterminada al estrés se inhibe. Cuando eso ocurre, podemos monitorearlo a través de algunas variables fisiológicas. Una muy importante es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un certero biomarcador de la actividad vagal. Nacemos entonces con la respuesta al estrés no inhibida, y sólo cuando percibimos señales ambientales de seguridad, cobijo y regulación de nuestra homeostasis, la respuesta al estrés se inhibe. Desde este nuevo marco teórico, entonces, el problema del estrés no debería formularse como ¿qué causa la respuesta al estrés crónico?, sino ¿qué mecanismo permite desactivar la respuesta de estrés predeterminada o por defecto? ¿Y qué ocurre cuando no funciona el modo de apagado de esa respuesta predeterminada al estrés? Por ejemplo, la voz de una madre reduce el dolor en los bebés prematuros, aumentando sus niveles de oxitocina endógena. ¿Cómo se inhibe entonces la respuesta predeterminada al estrés? Podría ser una forma más apropiada de preguntarnos sobre este tema, en algunos casos por lo menos. Durante la vida, nuestros cerebros aprenden la creciente complejidad del mundo, de las
contingencias de seguridad y de su generalización hacia nuevas personas, situaciones y entornos. Un modelo de amenaza permanente o de pérdida de señales de seguridad puede generalizarse y generar patología. ¿Pero qué es lo que aprendemos? Bueno, aprendemos cuándo y dónde inhibir la respuesta predeterminada al estrés con la que nacemos. La dirección del aprendizaje no es desde la ausencia de ansiedad hacia la ansiedad, sino al contrario, desde la ansiedad por defecto hacia la ansiedad específica en situaciones y contextos determinados. Nacemos entonces con una respuesta de estrés generalizado desinhibida por defecto. Lo que aprendemos a lo largo de la vida es a identificar la previsibilidad y el control de las amenazas ambientales. Las interferencias en esa ventana de oportunidad madurativa donde aprendemos a inhibir la respuesta predeterminada al estrés, esas interferencias en ese momento especial de la vida donde se aprenden estas inhibiciones, puede impedir ese aprendizaje para toda la vida. Entonces, lo que se generaliza no es la seguridad, sino por el contrario, la inseguridad o indefensión aprendida que se traslada al mundo en general. Por defecto, entonces, se encuentra activada la respuesta al estrés a menos que podamos tener información, es decir, señales de seguridad. La ambigüedad o la incertidumbre permiten que la respuesta por defecto al estrés se exprese, porque asume que todo es inseguro, a menos que se le informe lo contrario a través de señales expresas, manifiestas y percibidas. Al contrario de lo que podemos creer a través del sentido común, no es que se exprese el estrés cuando percibimos señales de inseguridad, sino que ocurre lo contrario. El estrés se expresa por defecto a menos que percibamos señales de seguridad, previsibilidad y control. Cuando la respuesta está activa, es cardiovascular, es muscular, es endocrina. Cuando se inhibe, actúa sobre el metabolismo, sobre el crecimiento y la reproducción. Pone la fisiología al servicio de combatir o huir de amenazas y peligros. Es la famosa respuesta de luchar o huir. El estado fisiológico real fluctúa con el nivel de seguridad percibido, no con el nivel de inseguridad percibido. Y esta respuesta, que repito, es cardiovascular, es autonómica, es endocrina, en general ocurre en un nivel no consciente. De esta percepción de señales de seguridad ambientales depende el grado de desinhibición de la corteza prefrontal a la respuesta del estrés. Cuando las señales ambientales de seguridad son pocas, la inhibición también es poca y la respuesta se manifiesta. La corteza prefrontal es capaz de inhibir los circuitos simpatoexcitatorios subcorticales que por defecto se encuentran activados. Las respuestas al estrés, entonces, no ocurren solo en presencia de factores estresantes o amenazas, sino durante el periodo entre estos factores,
pero con alta impredictibilidad. Alta impredictibilidad quiere decir pocas señales ambientales de seguridad y de control. Hay periodos que son objetivamente neutrales, es decir, no hay señales de amenaza, pero ocurre que tampoco hay señales de seguridad, son inciertos. Estos periodos supuestamente neutrales sostienen la respuesta del estrés activada debido a que las señales de seguridad o no se perciben o son débiles. Por lo tanto, la incertidumbre para los seres humanos y para muchos animales no humanos, la incertidumbre se percibe como inseguridad o amenaza. Ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo podemos aplicar estos conceptos novedosos en la vida cotidiana, en la práctica clínica? Tomemos algunos puntos centrales. Lo primero que dijimos es que no toleramos la ambigüedad. Necesitamos tener señales precisas de certeza, seguridad y control. La incertidumbre, por lo tanto, es intolerable porque altera nuestra homeostasis, variabilidad de la frecuencia cardíaca, respuesta endocrina y autonómica, y genera emociones aversivas. Necesitamos, por lo tanto, darle sentido a nuestra experiencia para evitar la incertidumbre que, como acabamos de decir, genera emociones y afectos aversivos. Si la información de la que disponemos no alcanza, nosotros sabemos que por defecto se desencadenará una respuesta de estrés. Por lo tanto, una estrategia que solemos aplicar los seres humanos cuando la información es escasa es inventar la información que falta para darle coherencia y sentido narrativo a las señales que percibimos. Esto puede ser bueno o malo según el contexto, pero muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿podrías darme algún ejemplo? Les voy a dar algunos. Por ejemplo, el gran escritor, premio Nobel de literatura, Ernest Hemingway, en una historia que alguna vez podemos contar acá, una vez ofreció a sus amigos esta frase: se venden zapatos de bebé, nunca se usaron. Y los desafió a que traten de no agregar los datos que faltan para darle sentido a esta frase. Como a ustedes les estará ocurriendo, lo mismo que me ha ocurrido a mí y lo mismo que se les había ocurrido a los amigos de Hemingway en una famosa taberna de Cuba, todos necesitamos inventar los datos que faltan, que no están en esta sencilla oración para que esta oración tenga sentido. Yo estoy seguro que ustedes también acaban de inventar una historia que le dé sentido a esta frase deliberadamente ambigua. La incertidumbre, dijimos, altera la homeostasis. Por ejemplo, Jorge Luis Borges en uno de sus poemas dice: soy un hombre cobarde, no le dejé mi dirección para eludir la angustia de esperar sus cartas. Borges quiso eludir la incertidumbre que altera la homeostasis y genera emociones aversivas, esperando una carta que no sabe si llegará alguna vez o nunca. En un tema hermoso que se llama La hija del fletero, el indio Solari dice: en mi buzón hay un par de cartas suyas. Fueron juntándose y no tengo el valor. Aquí, en lugar de evitar la incertidumbre, no dándole la dirección para que no envíe cartas, las cartas llegaron, pero se evita la incertidumbre dejándolas juntarse en el buzón sin conocer su contenido. No toleramos la ambigüedad,
La incertidumbre altera la homeostasis, necesitamos dar sentido a la experiencia, si la información no alcanza en general la inventamos, y esto puede ser bueno o malo según el contexto. Después de estos sencillos ejemplos que permiten encontrar una aplicación práctica a lo que estamos diciendo, repasemos algunas cosas que son premisas de este nuevo marco teórico. Si uno utiliza este marco referencial, entonces ya no necesita factores estresantes para que exista una respuesta prolongada al estrés, porque esa respuesta se produce por defecto a menos que se inhiba porque se perciben señales de seguridad. La respuesta predeterminada puede ser desinhibida por inseguridades específicas. Los factores estresantes o amenazas, o incluso el pensar en esos factores estresantes, lo que se denomina cognición perseverante. ¿Y qué es la cognición perseverante? Es un patrón rígido de pensamiento repetitivo que perpetúa las respuestas de amenaza-estrés a través de una falla de la inhibición regulatoria. Es decir, no solo factores que estén presentes, sino factores que estén reiteradamente evocados por nuestros pensamientos. Esta cognición perseverante se expresa a través de múltiples ejes, incluidos los ejes cardiovascular, autonómico y endocrino. Es decir, los factores que desencadenan una falta de inhibición de la respuesta al estrés pueden estar en el ambiente a través de la falta de señales de seguridad o pueden ser evocados con nuestro pensamiento reiterativo en un fenómeno que también se conoce como rumiación de ideas. Los organismos, como acabamos de decir, son por defecto intolerantes a la incertidumbre. Las señales de seguridad para los seres humanos son principalmente sociales y son generalmente aprendidas, y aprendidas en un momento determinado de la maduración de la existencia, que suele ser en los primeros años de vida. Las señales de seguridad, cuando son percibidas, inhiben la respuesta predeterminada al estrés. Para los animales sociales, como nosotros, las señales primarias de seguridad se relacionan con fuentes sociales, es decir, con otros seres humanos. Para empezar, con nuestra madre. El grupo, la tribu, los refugios, escondites, un entorno inspeccionable, conocido y bajo control, es decir, no desconocido, todos estos elementos son señales de seguridad. Muchas señales de seguridad se aprenden y se generalizan, por eso nos sentimos tranquilos. Esta es la base de la adaptación. La base de la adaptación en los seres humanos es primordialmente social y está mediada por nuestros semejantes. Pero, ¿cuándo estos mecanismos funcionan mal? ¿Cuáles son los dominios comprometidos que producen respuestas prolongadas al estrés, incluso, como dijimos antes, sin factores estresantes concretos? Son situaciones en que la respuesta al estrés puede estar crónicamente desinhibida. Estas situaciones se asocian con una actividad fisiológica crónica similar a la respuesta al estrés. Es una actividad fisiológica que no es causada por factores estresantes o estresores específicos, sino que se caracterizan por una disponibilidad reducida de señales de seguridad. Repito este detalle que es el fundamento de este modelo teórico. En muchas circunstancias, la respuesta desencadenada al estrés
crónicamente activada no ocurre porque existan agentes estresores ambientales percibidos, sino por el contrario, porque lo que no existen son señales ambientales de seguridad claramente percibidas. La pertenencia a un grupo social es crucial para que las personas tengamos señales claras de seguridad y de supervivencia. Los animales sociales tienen respuestas de estrés crónico cuando están aislados, por ejemplo, en la soledad. El extremo individualismo es una causa de falta de señales ambientales de seguridad y, por lo tanto, de respuesta al estrés crónicamente activada. Nos sanamos unos a otros. ¿Por qué ocurre esto? Desde la teoría de la evolución, uno puede entender que para los seres vivos sociales, como los humanos, estar aislado significó siempre la muerte segura y temprana. En los humanos, la soledad tiene respuestas fisiológicas imposibles de distinguir de las respuestas al estrés. La disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el aumento del cortisol, la desregulación inmunitaria. Hay mayor resistencia periférica, menor gasto cardíaco. Es un perfil de respuesta fisiológica de hipervigilancia y cognición perseverante. La soledad también conlleva una mayor probabilidad de enfermedad o muerte prematura. El valor de supervivencia del vínculo social es tan importante en los seres humanos que utiliza el sistema de dolor del cerebro para estimularnos a buscar la inclusión social. Este dolor que el cerebro hace consciente y que promueve conductas de aproximación a otros semejantes, lo llamamos soledad. ¿Qué situaciones de la vida cotidiana promueven esta desinhibición de la respuesta por defecto al estrés? La más conocida de todas es pertenecer a un grupo social de bajo estatus socioeconómico o a una minoría discriminada. Pertenecer a estos grupos sociales genera una respuesta desinhibida al estrés crónica. Es uno de los predictores más fuertes de morbimortalidad prematura en todo el mundo. El riesgo es 10 o más veces mayor que las personas que viven en otros segmentos sociales. Las personas discriminadas o de bajo estatus socioeconómico interpretan las situaciones ambiguas como más amenazantes y sobran los motivos para que tengan razón en hacerlo porque habitan ambientes más impredecibles y más inseguros. La variabilidad crónica de la respuesta cardíaca, el aumento de la presión arterial, el exceso de actividad simpática y la disrupción del eje hipotalámico suprarrenal a través del cortisol son algunos de sus signos. Solo 1/3 de los riesgos se explican por factores del estilo de vida. El resto del riesgo se explica por situaciones ambientales. Aunque experimentan factores estresantes, los factores explicativos más fuertes son la baja autoestima, lo que se llama inferioridad internalizada, la sensación de falta de control de sus propias vidas y la falta de capital social, es decir, la soledad, la pérdida de redes de contención. No son factores estresantes discretos, pero parecen apuntar a recursos sociales reducidos. Repito, tener recursos sociales reducidos
desinhibe la respuesta por defecto al estrés crónicamente activada en estos casos. La respuesta al estrés, entonces, es predeterminada, es decir, siempre está ahí. Lo que necesitamos, de acuerdo a este modelo teórico, son señales de seguridad que permitan que la corteza prefrontal inhiba esta respuesta predeterminada al estrés. La respuesta al estrés no es que se genere, sino que se desinhibe. Esta respuesta por defecto está casi siempre, en condiciones normales, bajo inhibición prefrontal tónica. Para que esa inhibición prefrontal tónica se exprese, el individuo debe percibir señales de seguridad ambiental indudables. Las condiciones de seguridad se aprenden durante la vida. Esta inhibición tónica se refleja en una alta variabilidad de la respuesta de la frecuencia cardíaca, es decir, el tono vagal es fundamental en la inhibición de esta respuesta. El estrés crónico, entonces, se debe a la falta generalizada de señales de seguridad, más que a los factores estresantes. Está presente en un montón de condiciones que disminuyen la percepción de seguridad ambiental, y sobre esto convendría hablar en alguna otra oportunidad. ¿Qué situaciones disminuyen las señales de seguridad autopercibida? Por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, la vejez, por ejemplo, la soledad y por ejemplo, la pobreza. En todas esas situaciones y muchas más, los seres humanos percibimos menos señales de seguridad porque nos sentimos incapaces de afrontar las circunstancias de una vida socialmente normal. Hay mucho más para decir sobre este tema, pero esta breve introducción ojalá sirva de estímulo para que ustedes revisen la bibliografía al respecto y encuentren un modo de pensar diferente acerca de los mismos problemas en los que venimos pensando desde hace tantos años. Ojalá esta propuesta les resulte de interés. Muchas gracias a todos.